Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Aquí nos encontramos en Subjetividades, un especial que estamos haciendo en Psicólogos Bitácora para compartir un poco de manera amena, un diálogo entre amigos, colegas, Irene, de Psicólogos Bitácora, en mi persona, Herminio Oliviero, compartir, cómo no, aquellas cosas que nos van afectando, aquellas cosas que van surgiendo de esta experiencia, de esta nueva normalidad que llaman, esta experiencia de la cuarentena, el lockdown, el COVID-19. Psicólogos bitácora, psicólogo y psicoanalista en camino, en proceso, psicoanalista de orientación lacaniana, igual que yo. Caminamos juntos en esta experiencia. Hola, Irene. Por aquí me escuchas. Yo te escucho perfecto. ¿Y tú? Muy bien y muy contenta porque quienes se conectan son personas muy queridas. Ahí está Así Fefa, es. también está María Eugenia, ambas las Vale. conoces, Yo también. excelentes amigas profesionales y bueno, saludos a todos los que se van uniendo. Está muy alta la música. No, por ahora no. ¿Molesta? Por ahora, por ahora ni la escucho. Si me pongo los audífonos, déjame probar un momento, ¿ok? Un momentito. A Vale. ver. Aquí estoy con mi té. Ok, ¿me escuchas con los audífonos? Perfecto, te escucho ¿La perfecto, Irene. música? ¿La música la escuchas? No. También se escucha, sí. Ah, perfecto. Pero se escucha algo, no, no se escucha como tal un fondo musical bien. Está algo Ok, cortado. lo quito, lo quito. No hace falta. Nuestras músicas están en nuestras palabras. Así es. Palabras ¿Cómo estás? musicales. Bueno, Bueno, ¿qué tal la semana, Irene? pues la semana excelente, de Muy verdad. bien. Bueno, aunque hay días de días, como dicen aquí en Irlanda, back to back. No, not to back, not to back. Que not too bad, que es como, No tan bueno, mal, no no tan tan mal. mal. Sí, sí, Así es. hay días de días, pero bien, bien. ¿Y tú cómo Bueno, estás? continuamos con esta experiencia de subjetividades, Ajá. compartiendo un poco, saliendo al encuentro, como digo yo, saliendo al encuentro de todas estas cosas que estamos experimentando, viviendo y Ujú. que lo escuchamos a diario de nuestros pacientes, de amigos, de familiares. Todo esto que de alguna otra forma está produciendo mucho malestar, mucho malestar. Ajá. Y entonces, esta experiencia de subjetividad es una experiencia para conversar, no desde un punto de vista catedrático. No se trata de Ajá. montarnos en la silla del magíster, Del sino saber, la silla del simplemente saber. compartir Ajá. un poco, sí, compartir un poco estas experiencias. Y hoy, ¿qué tema se nos había ocurrido en esas tertulias que tú y yo tenemos? ¿Cuál es el tema que se nos ocurrió hoy? Normalmente, cuando nosotros hablamos, tú y yo nos ponemos a ver, como a pensar en las cosas de la vida cotidiana A y divagar. pensamos a divagar, como se llaman nuestras subjetividades, acá en esta experiencia, por lo general sale de conversaciones espontáneas, como puede surgir dos personas que se sientan en un café a hablar o como me suele ocurrir a mí, por ejemplo, con amigas por teléfono y empezamos como a divagar o a sacar o reflexionar sobre las cosas que pasan. Y hablando Sí, tú y yo de la experiencia que hemos tenido en la pandemia, surgió por este tema que vivimos hoy en día de la crisis, de lo que son las crisis, hablar del deseo. Y en este caso, porque es un tema como que pica y se extiende, se nos ocurrió tocar el tema de el deseo de vivir en este momento, o sea, el deseo de vivir, que no es cualquier cosa, o sea, no es como dicen no, soplar y hacer botella, vamos a vivir, pues vivamos, no, 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 se trata de una experiencia de vivir según la singularidad de cada uno. Entonces, creo que eso por ahí surgió de nuestro deseo de hablar del deseo. así es. Es que a mí me llama mucho la atención, Irene, y seguramente las personas que se están contactando con nosotros también. Saludos a eh, todos y pueden escribir cuando quieran. sí, el empuje.
tan fuerte que tiene esta experiencia del coronavirus y todo lo que ha conllevado a las diferentes pérdidas, frustraciones, fracasos, y lo digo así, frustraciones, fracasos, pérdidas, en todo tipo y en todo nivel de la vida. Es decir, hablamos de pérdidas principalmente de vidas, pérdidas de trabajos, pérdida de relaciones también. Mucha gente, cuando se ha encontrado en su casa, ha visto a su pareja como un extraño y se ha dado cuenta que no lo ama, no lo quiere. Entonces, luego pérdidas de vida, familias, amigos que se han perdido. Yo hace poco perdí dos buenos amigos allá en Venezuela porque estaban enfermos de este virus. Es decir, la cantidad de experiencias dolorosas que han llevado a que realmente uno se plantee, Irene, wow, pero ¿cómo salir al encuentro de esto? ¿Cómo tú, ante esta una situación que es realmente un real, una pulsión ahí de muerte que se establece, un encuentro con la muerte, con la muerte en diferentes caras, ¿cómo tú haces para salir al encuentro de esto? Es una gran pregunta, una pregunta que todos los días muchos nos hacemos. Muchos pacientes, seguro tuyos también, se plantean, bueno, pero es que estoy encerrado, he perdido hasta mi dinero, ya no puedo ni abrir, qué sé yo, el kiosco que tenía. Es Claro. decir, hay gente que ha perdido mucho en esta situación y sigue perdiendo, porque es que esto todavía, a pesar de que están saliendo las vacunas todavía no están en la velocidad que se requiere ni en la efectividad que se requieren. Entonces, es una realidad muy dura, Irene. No sé qué dices tú. Yo lo veo de una manera a veces mm, muy realista en ese sentido, muy realista. Justamente hablando de pacientes, tengo un paciente que me decía que una de las cosas que más buscaba en la realidad que estamos viviendo con los largos confinamientos en todo, por lo menos acá nosotros en Irlanda estamos confinados desde diciembre, desde finales de diciembre. Y luego, bueno, las restricciones según país, niveles de los contactos, desde del distanciamiento, que como llamamos el psicoanálisis, del distanciamiento de los cuerpos, ¿no? Distanciamiento de los cuerpos, porque socializamos a través de lo virtual, podemos socializar, pero los cuerpos están distanciados. Entonces, un paciente que tengo me decía que tiene que salir constantemente fuera con la excusa de botar la basura, de pasear el perro, de hacer cualquier cosa porque se le hacía insoportable estar todo el tiempo en su casa con la familia. Sí, Es decir, se le presentaba como algo insoportable la no separación. Entonces, y luego, sin duda alguna, el tema del deseo que se juega, de esas ganas, de eso que nos mueve, de esa chispa, de eso que va como motor para ir hacia adelante, también ante la realidad de la pérdida, no solo simbólica de lo que para cada uno es la pérdida, sino de la pérdida física, de la familia, como dices tú, de los trabajos, de las cosas que nosotros vamos haciendo. Entonces, evidentemente, el deseo de vivir se cuestiona cuando pienso yo en este caso, y por eso hablamos de singularidades, y saludos a los que se conectan hoy, y gracias a los que van participando. Creo que importante que el deseo de vivir se cuestiona, evidentemente, desde el lugar de las cosas, de lo que tú te planteas como vida, y de lo que llamamos la vida, o lo que es vivir, ¿no? Hay algo que creo que cada uno pone en juego cuando se mueve hacia algo, que a veces es lo material, es el trabajo, es la pareja, que sabemos tú y yo desde el psicoanálisis que justamente cuando algo falta es lo que nos hace movernos, ¿no? No sí. tenerlo todo es lo que nos hace estar felices, Pero porque siempre eso queremos no aspirar a es, algo más. a ver, Ajá, mucha aquí gente me tenemos un puede estar, mensaje. sí, Ajá, ajá, sí, hay ajá. alguien que nos, yo aún no Ah, me ese es María Eugenia, María acostumbro. Eugenia, María Eugenia. Ajá.
Ah, bueno, sí, María Eugenia. Y Yo esperemos no no me, acostumbrarnos. ¿Qué dice? Yo no me acostumbro, me parece todo demasiado fuerte. Claro, Sí, sí. claro. Habría que ver que de cada uno qué es lo fuerte. ¿Qué es lo fuerte para ti? ¿Qué es lo fuerte para mí? ¿Qué es lo fuerte del distanciamiento de los cuerpos ahora? Ahí de esto se trata un poco esta experiencia que estamos haciendo tú y yo, subjetividades. Porque para cada quien la vivencia de toda esta experiencia es distinta, sin duda alguna. Hay gente que lo lleva muy mal, muy mal. Hay otros que lo llevan peor. Pero hay gente que no. Hay gente que dentro de todo lo llevan bien, lo llevan bien. Es decir, ¿qué significa llevarlo bien? Significa que están dando una batalla en contra de este impulso de muerte que vive ahorita esta época y buscan la manera de crear, de hacer cosas distintas y tal. Y ahí es donde yo quizás en la conversación que teníamos el otro día, hacíamos por eso la diferencia, pero bueno, compartiendo un poco con la gente en estas divagancias, y esto no es lo mismo decir yo tengo esperanza, porque yo soy un hombre, un chico de esperanza. Yo soy positivo, todo esto se va a arreglar, todo va a ser, va a salir la vacuna y todos vamos a salir para adelante. No debe ser lo mismo en cuanto al deseo, Irene. ¿Qué crees tú que puede ser esto? Eh, Sabemos desde el psicoanálisis y en especial del psicoanálisis de orientación lacaniana que la esperanza eh, puede ser muy tramposa, muy engañosa, porque justamente, como dice por ahí un refrán coloquial, el que espera desespera. Y cuando esperas buenas noticias, por lo general, ahí habrá quien esperará malas noticias, ¿no? Porque eso alimenta su sufrimiento, pero generalmente cuando esperamos mucho nos llevamos grandes decepciones. En el amor, Sí. no sé si tú te acuerdas de una canción, Herminio, de A Maná, ver, dime. una agrupación mexicana, seguro los que están allí conectados pueden decirnos sobre esta canción que se llama En el Muelle de San Blas. Una canción donde había una mujer que esperaba su amor durante mucho, mucho tiempo, que nunca llegó y esperaba que él regresara en el Muelle de San Blas, que entonces la canción era sola, no sé qué, en el Muelle de San Blas. Sí. Era una Solo historia de una esperando. mujer que solo espera Sí, y esto lo podemos llevar a todo, a las noticias de esperar un trabajo, de cuando tenga la casa, de cuando tenga. Entonces, sí. pienso que en la espera de cada uno, se juega mucho de angustia porque no sabes al final qué es lo que realmente estás esperando. Y otro de los problemas que hay en la actualidad de la gente es que la gente quiere como vivir al máximo, vivir sin límites, Sí. podríamos decir desde el psicoanálisis, como que aprovechar el tiempo demasiado. O sea, el tiempo se tiene que aprovechar sí o sí, y si no lo aprovechas, entonces sientes que pierdes la vida. Y eso también es para interrogar. Que hay una pregunta, perdón, un comentario, María Eugenia, dice costumbre. Uno se acostumbra más rápido que otros a lo nuevo. Uno se acostumbra más rápido que otros a lo nuevo, está preguntando. Uno se Mm, acostumbra más hay rápido que una, otros a lo nuevo. hay una frase Y dice muy después, se murió bonita, hace poco esa señora, está diciendo María Eugenia. la señora del muelle de San Blas. Ah, ok. No, no, no creo que se refiere a eso. ¿A No, cuál no, no, señora se no, refiere? no sé, ya no los dirá. Pero ¿qué piensas tú de Mira, eso que ella dice? mira, en referencia a lo que dice María Eugenia, hay una frase que me gustó mucho. Hace poco vimos esa película, Sur, de Soul, sí, Pixar. Soul. Y es Soul. la del Realmente alma. Ajá. el alma. Muy bonita película además, porque me parece que habla precisamente de lo que hoy queremos tratar de transmitir y conversar, que es el deseo y el deseo por vivir. Hay una frase que le dice precisamente el alma de la niña con la que se encuentra Joe, ¿no? Y es que ella nunca quería salir, ella no quería estar en ningún cuerpo, ella y estaba como que reacia a todo, negativa, y al final ella dice algo, tengo tanto tiempo aquí que no sé lo que es vivir. Es decir, ni siquiera sé si tengo ganas de querer vivir. Eh, Eso lo dijo cuando habla ella, de...
Pero recuérdate que Pero luego hablando, viene la otra parte. Ajá. ok, muy bien, Irinita, ya voy. Te estoy Ajá. diciendo que en referencia a lo que me está diciendo María Eugenia, que uno se acostumbra, sí, a veces uno se acostumbra sin darse cuenta, como dice Nietzsche, cuando tú miras tanto tiempo el abismo, llega un momento que el abismo te mira a ti. Es decir, llega un momento en que esta situación eh, eh, tan de pulsión, tan de empuje a lo real, a la muerte, si tú te dejas llevar, por supuesto que se hace costumbre, inercia, te dejas, te impulsa. Por eso, a diferencia de la esperanza, porque la esperanza que tiene, yo te hacía esa pregunta, Irene, porque es que yo lo Ujú. escuché hace poco, lo decía Lacan, pero lo oí no de Lacan, lo oí de otro psicoanalista. El problema de la esperanza es que tú esperas algo que tú no controlas. Porque tú no controlas el Claro, la vida coronavirus, tú tiene no muchos controlas lo de cambios, la claro, claro, vacuna, claro, tú no claro. controlas esto de la cuarentena, tú no controlas esto de la enfermedad, eso se escapa de tus manos. O sea, tú te haces impotente. Entonces la esperanza juega con la impotencia. Entonces, cuando tú Sí. solo siembras esperanza, pones tus esperanzas, no te estás dando cuenta que te estás haciendo impotente. La idea del deseo es que tú te hagas cargo de tu vida. Hay cosas que yo no voy a poder cambiar, pero ¿cómo le hago frente a esto? Y por eso es que, de alguna otra forma, ante este empuje, la otra cara de la moneda es el deseo, porque la otra cara de la moneda es la pulsión de vida. ¿Cómo hacemos frente a esto que nos puede arrollar? Por ejemplo, decíamos tú y yo en estos días, Irene, cuando leíamos noticias, el Twitter, Facebook, en la televisión, en periódico, todas las noticias apuntan hacia siempre algo muy negativo. Es Claro. decir, todo es malo. 3.000 casos, 4.000 casos, 200 muertes diarias, 500 muertes diarias en un país, el otro se contagia, un vecino se nos murió. Leí una noticia, una familia en un estado en Venezuela, toda se contagió y se murió. Oye, cuando tú todos los días te levantas y lo que ves y escuchas es puras noticias negativas, uno dice, wow, o sea, esto es el fin del Sí, mundo. pero hay una contracara de eso, de las noticias negativas, pero mientras tú estás escuchando lo negativo y todo aquello de la muerte, sobre las pérdidas, te encuentras en nuestros, ¿cómo se llama? Conexiones virtuales, ¿no? Internet, que todo lo controla, te encuentras con publicidad de cosas que te van bombardeando y que además, ahora yo he llegado a pensar, es un poco paranoico el pensamiento, pero que el teléfono tiene oídos y capta lo que yo pienso o lo digo. Porque te estoy diciendo, oye, me encantaría en algún momento ir a Francia a hacer tal cosa y empieza a bombardear la publicidad avasallante y de lo que justamente hablamos y que desde el psicoanálisis de orientación lacaniana se habla mucho de todo esto de la promesa de felicidad, o sea, el bombardeo de, o sea, de alguna manera tapar esa falta que la gente no se permite tener para vivir. Y lo escuchamos tú y yo en la conferencia de Mariana Bruns, psicoanalista, miembro de la Organización Mundial de Psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, yo digo la organización de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, cuando hablaba de la nada, de lo que desde el psicoanálisis podemos hablar de la nada, que al final es eso que permite encontrar cada uno una solución ante ese vacío que significa incluso la vida. La Claro. vida es ese vacío, pienso yo, ¿no? Que fue lo que Eso que trató de estás transmitir ella. diciendo, eso que estás diciendo lo Ajá, dice Fefa está diciendo algo muy ajá, vamos a leer los interesante. comentarios, sí, ajá. Aceptar la vida es aceptar que es insegura, que hay cosas que no se pueden controlar. Yo creo que, No no está sé, quizás garantizado, las garantías no están hechas en la qui- vida, no la están. pero creo que, yo no sé, quizás me atrevo mucho a decir esto, pero bueno, estamos en divagancias, subjetividades. Eh, pero yo creo que la humanidad se había olvidado que nosotros Ujú. no lo podemos todo, que no todo está para nosotros, que hay una imposibilidad, que hay lo que dice Lacan, hay un real, hay
un desencuentro, hay un destino que no es perfecto y que hay cosas en la vida que nos pueden sorprender y que escapan de toda nuestra potencia, de nuestras capacidades, de nuestra capacidad de control. Y yo creo que el virus nos ha tocado de tal forma que, wow, saber que, bueno, sí, la muerte está ahí, pero ¿cómo le Fíjate hacemos que, frente a la muerte? fíjate que estaba leyendo un artículo hoy justamente de un blog de la Escuela de Orientación Lacaniana Argentina. Por cierto, por allí está conectada una colega, Daniela Maciel, que es psicóloga de orientación psicoanalítica argentina, con quien he tenido la gran experiencia de compartir este espacio. Y decía, hablaba de un poco de el terror que sintieron los médicos en los hospitales allí en Argentina, y esta experiencia se trasladará seguro a muchos lugares, cuando no podían salvar la vida de los pacientes, porque hay un protocolo que se tiene que seguir cuando vas a atender un paciente con COVID. Mientras ellos se ponen sus trajes especiales para atender al paciente, muchos de ellos pues mueren. Entonces, el trauma singular que puede vivir cada persona, eh, mientras estás, porque claro, también hay una cuestión imperativa, no, tú tienes que salvar vida, tienes que salvar la vida, tienes que salvar la vida. Es verdad, el médico hace su parte, pero tampoco hay una garantía. Es decir, la medicina nos ofrece la oportunidad de poder atendernos ante la enfermedad, el padecimiento físico, pero no está garantizado todo. Entonces, también hay algo, no solo de parte del paciente, sino también hay algo que se juega de hasta dónde se puede llegar en un momento tan difícil, COVID, ¿no? O cualquier crisis, por eso hablamos hoy de lo que es el deseo de vivir en tiempos de crisis, hasta dónde las garantías están hechas. ¿Tú Al te acuerdas de la final, película ajá, La vida es bella? claro, por favor, es preciosa. El arte ¿Cómo siempre es? de alguna otra forma. Roberto Begoglio, ¿cómo se llama el No, italiano? Benigni, Benigni. Benini, Sí, sí, sí. Begoglio es el Bergoglio es el Papa. Papa Francisco. Bergoglio, no sé por qué hice ese lapsus ahí. Sí, Bueno, pero porque, fíjate, esta película habla un uh-huh, poco de cómo este papá hizo frente a la muerte, a la a la tragedia, a la tragedia. tragedia, a la frustración, al destino tan oscuro que le esperaba, y buscaba la manera de hacer feliz a su hijo, de darle una ilusión. Van a venir y el que haga todos los desafíos del juego, al final va a venir el tanque de guerra a salvarnos y se va a montar en el tanque. Al final de la película, el niño termina montándose en un tanque de guerra, que es el de los americanos cuando llegan, los estadounidenses, y lo salvan del campo de concentración, aunque el papá muere. Pero el papá, en vida, buscó hacer frente. Y ese es el mejor ejemplo de lo que es dejarse Mover por el llevar por deseo. el deseo por la vida, hacer algo distinto. Eh, Charles Chaplin tiene una frase que dice, la vida es no un significante, no es un significado, perdón. La vida es deseo por vivir, deseo por vivir. Y ahí es donde quizás la idea de transmitir un poco esto es cómo vamos elaborando todos nosotros aquello que le hace frente a la muerte. Hay gente que se dedica al arte, por ejemplo. Una manera Claro, de es una manera. ponerle un paréntesis ahí a la muerte. Yo creo y voy creando. Hay otros que, bueno, con su familia, protegiéndolos, estar ahí, buscar la manera de estar siempre conectados y tal. Esto que tú y yo estamos haciendo es una manera también de hacerle frente a esto. Claro, Es decir, de ir elaborando y construyendo, con algo entonces, propio. de alguna otra forma, este es un tiempo que te impulsa a lo negativo, pero
está el otro lado, la otra cara de la moneda, que es precisamente el hecho de apostar, crear, construir, buscar desconstruir la desesperanza, desconstruir la desesperación, porque un poco la depresión en la que muchas personas caen en estos tiempos, por los duelos que tienen que vivir, lleva a una desesperación y ahí es donde todos nosotros tenemos que construir una nueva espera en el sentido de No de hacer esperar, frente, no de esperar. con nuestro deseo. ¿Qué te Claro. impulsa a ti a vivir? ¿Qué te lleva? Qué te mueve en ese sentido? A alguna gente le mueve, como te digo, el arte, a otros les mueve su familia, a otros les mueve el poder hacer ejercicios en casa, buscar hacer cosas, bueno, o estar simplemente de una manera que sea distinta a esta situación. Entonces, yo creo que por ahí hay mucho, mucho que hacer, mucho que nosotros tenemos que enfrentar y tener coraje, ser valiente en ese sentido. Hay un mensaje que nos envía Fefa y saludos a los que se van conectando. Saludos Ramón, allá en Caracas, de la ANEL Caracas, saludos y a los que se van conectando también, al Dana. Y Fefa que nos escribe, esta frase me encanta, no recuerdo quién es, pero me pareció idónea, y dice, cita, no es lo que sucede al hombre, es lo que el hombre hace con lo que sucede. Ella está diciendo esto. Y ciertamente, hay algo de esta experiencia que también es muy singular. Hay un libro, Herminio, Sí, que lo recomendó un analista, saludo, un analista hace poco en una entrevista, cita las diagonales, escuchamos tú y yo en ujú. YouTube, y ella decía de un libro que lo estoy buscando para leerlo, que se llamaba Una mujer en Berlín, Oh, que wow. era, Sí, 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 que sí. era una mujer en los tiempos de guerra. Sí, eh, cuando llegan los soldados rusos a ajá, Berlín y toman Berlín, Berlín está prácticamente sin hombres, solo mujeres. Claro, claro. estaban en la guerra, estaban muertos, eran soldados. Entonces, ¿qué hacen los soldados rusos? Se violan a las mujeres alemanas, las de Berlín, se las violan. Entonces, esta es una historia de una mujer que fue violada repetidamente y sin embargo busca hacer algo. Su deseo por vivir le mueve hasta tal punto de hacer frente a esta desolación. Y ¿Y qué era lo que escribir, hacía? y escribir. Que- Y de hecho pidió que post-morte su novela, sí, su libro, se publicara de manera anónima. claro, pero ella cuenta en el libro la experiencia de las mujeres eran que como estaba todo destruido, buscaban todos los días hacer algo Claro. para construir. Entonces, la idea es, mientras haya que construir el mundo, haya mundo por construir, hay deseo por vivir, hay vida. Entonces, yo creo que ese es el Pero, desafío de nosotros. pero Mientras haya fíjate que, mundo, y hay mundo que construir todavía. pero fíjate que hay algo que tiempo atrás, antes de comenzar, hace muchos años, mi recorrido analítico, siempre pensaba que alcanzar lo que llamamos felicidad, que se ha globalizado el término, era obtener ciertas cosas en el tiempo, graduarse, tal, tener pareja, familia, tal. Pero ¿qué ocurre cuando tú vas alcanzando esas cosas y mira la experiencia de tantas y tantas personas que alcanzan esos logros materiales, el objeto, que lo tienen ahí consigo, y luego pareciera que muchos de ellos, pareciera que eso, como que no, aparte de darse cuenta que no era eso, uno se seguirá moviendo para seguir haciendo otras cosas, porque al final no, del deseo no vas a saber, sino que eso es eso que te falta, que te mueve hacia adelante, pero otros terminan, y esto lo he leído mucho en investigaciones, sobre todo acá en Europa, de países muy desarrollados, donde el poder adquisitivo es muy alto,
donde los adolescentes se suicidan justamente porque logran alcanzar todas esas cosas que el mercado les ofrece. Es decir, Claro. tienen todo, y tú lo ves ahora, Herminio, con los niños. Yo me pregunto, ahora es verdad que hay una queja del tiempo que vivimos, y ese tiempo que vivimos, que es muy difícil, se va, muchos de nosotros vamos obteniendo ciertas cosas que nos colman, que creemos que nos colman y que nos calman, objetos, pero que se resuelven ciertas faltas que creemos que se tapan con los gadgets, con la tecnología, con lo que estamos enganchados. Pero yo me pregunto, en tiempos atrás, con las guerras, cuando la gente vivía en guerras con hacinamiento, violaciones, pérdidas de familia, los campos de concentración, ¿cómo hacía la gente con esos deseos de la vida para poder seguir adelante? O sea, pregúntate, y los que están allí que pueden participar, ahora creo que tenemos aquí personas que están participando, ¿cómo se hacía en el pasado sin la globalización, donde cada uno seguramente tendría un ideal, que ese es uno de los problemas, para seguir y teniendo, bueno, yo quiero alcanzar esto, yo quiero, tal vez si tú vivías en Italia, querías viajar a América para cruzar el Atlántico y ver a tu familia. Cada uno tenía un deseo, pero ahora pareciera que el real de cada uno se ha vuelto más insoportable cuando cosas tan sencillas como que te falta el internet en cuarentena. Eso ahora es una tragedia. Que nos falte el internet en cuarentena es como que fin de mundo, una experiencia de fin de mundo. ¿Cómo era hace 100 años? ¿Cuáles eran las faltas que habían hace 100 años? O las carencias o las desesperaciones cuando ante la pérdida, la expectativa de vida era 40 años, por ejemplo. Claro. Por Sí, aquí no, hay unos comentarios, Hermino, para que cuando puedas los leemos. ciertamente cada época tiene su propia manera de gozar. Y esta época, la manera de gozar tiene que ver con, precisamente, como dice, estudiamos en psicoanálisis, la caída del nombre del padre, no hay cuestiones fijas, sino hay un empuje al plus de gozar, al tenerlo todo. Y en ese sentido, aquí Fefa dice algo muy interesante, pero también está el lado imperativo de estar también, siempre bien. Como si a veces caer en pulsión de muerte está mal, no se debe. Y hasta qué punto imperativo de ser feliz no se vuelve pulsión de muerte. Muy bien, Fefa, muy bien. Yo creo que si algo esta época nos lleva era precisamente al que todo lo puede, siempre feliz, ¿sí? Eso se convierte evidentemente en un super yo, un mandato, un significante amo que hay en nuestra sociedad ahorita. Y lo que decía Irene ahorita sobre las personas, que ya tenemos una vida muy confeccionada, muy construida, a tal edad tienes que conseguir esto, a tal edad o lo otro, a la otra edad tanto, y si no llegas a estos momentos sin obtener lo que tienes que obtener, te sientes fracasado, no eres feliz, comienzan los problemas de depresión, porque evidentemente la sociedad, la familia, las instituciones, todo nos impulsa a que tenemos que ser felices, pero con una serie de parámetros, ¿no? Una serie de cosas que tenemos que alcanzar. Y cuando no las alcanzamos, bueno, somos unos fracasados, somos personas que no hemos podido alcanzar la felicidad. Y yo creo que el coronavirus nos ha hecho pensar eso, replantear eso, porque, a ver, supongamos que tú tenías una carrera que estabas haciéndola, una carrera profesional, o pronto te ibas a casar, y resulta que llegó el coronavirus y todo se fue para atrás, Todo te cambió, claro. todo te cambió, ya no puedes hacer las cosas que querías hacer, tenías un viaje planteado porque quiero recorrer el mundo, porque quiero comprar tal propiedad y resulta que los ahorros me los comí, porque fracasó el negocio, se cerró, 3 meses cerrado, ¿quién aguanta eso? Es decir, nos hemos encontrado ante la pared que significa este virus para la sociedad. Y nos hemos dado cuenta que el tenerlo todo, el gozar todo, no es verdad. Es realmente una fantasía que nos han planteado
¿Y ahorita qué hacemos? Ah, ¿nos vamos a morir por eso? Entonces muchas personas se han encontrado consigo mismas en ese sentido. Y que Yo creo creían que tener las garantías sí, hechas, como dices tú. Carmen González Taboas, que es una analista argentina, tiene unos excelentes videos que pueden ver en YouTube de sus seminarios, y ella decía que la mayoría de sus analizantes en sus momentos de crisis, cuando les decían que lo tenían todo, no se daban cuenta de que ese todo que tenían no era nada que ver con lo que ellos realmente estaban buscando, y por eso entraban en análisis. Creían que tenían todo, y ahí juega lo que te iba a decir hace rato sobre la película Soul, la del alma de Disney, preciosa, sí, se las sí. recomendamos para que la vean. Cuando el protagonista, no me recuerdo ahora el nombre, sé que la chica se Joe, llamaba Joe, 22, Joe, ok, Joe. ella era 22, a mí me encantó el nombre, 22, o sea, ella tenía un número, ella era una más. Ella era 22. Ella era 22, ella tenía nombre, ella no estaba nominada. Pero él, Joe, es interesante porque estaba tan preocupado, y cuántas veces no nos pasa esto de vivir la ficción de que significa el futuro, como lo decía Lacan, de vivir adelantado en el tiempo, que se perdía de lo que 22 sí pudo valorar, que era comerse un pedazo de pizza, creo que era una hojita, una cosita que tenía en la mano, una hojita de otoño, algo así, no me acuerdo ahora bien, pero que tenía esas cosas que son objetos, que son cosas tangibles, pero que ¿Eh? las sintió, que incluso podríamos decir que es el aire, y que Ujú. es verdad que muchas veces, porque yo lo he vivido, y seguro muchos que nos están escuchando lo han vivido, nos concentramos de una manera, a veces incluso podría decirse obsesiva, de un foco, el focus, como se dice aquí en Irlanda, el focus, 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 de hacer cosas que hay otras cosas en el ambiente que te podían generar o transmitir una realidad distinta, pero que te las perdiste. Sí. Se fumó. Eso que estás diciendo, estaba buscándolo ahorita, me hizo acordar un poema de Mario Benedetti que se Ajá, llama ¿Qué les queda a los jóvenes? wow. Y Y dice eso, así, imagínate. podemos actualizar este poema y decir otras cosas, pero en la idea general creo que habla muy bien un poco de lo que estamos diciendo. ¿Qué le queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. Realmente creo que va por ahí el deseo por vivir, no convertirse en viejos prematuros, no por insultar a los viejos, porque todos vamos para eso, ¿no? Si nos deja el coronavirus, ¿no? yo, Pero yo creo que de alguna otra forma es el espíritu de búsqueda, de crear, de buscar hacer, de no sentirse que ya todo está hecho. Yo creo que hay mucho ahorita, o sea, cuando hay mundo por construir, hay deseo por vivir, decía la experiencia de esta mujer en Berlín cuando los soldados los atacaron, los soldados rusos y las violaron. Sí hay mundo por construir y hay mucho mundo por construir todavía. fíjate que acá dice Fefa, por cierto, la obsesión por la creación de la imagen hoy en día, que bueno, que eso también es otro que lo vamos a hablar en otro encuentro, Herminio, sobre la Claro. belleza y la imagen hoy en día. Pero fíjate que hay una tribu, tengo que buscar el nombre de esa tribu, yo te lo hablé en estos días, de Egipto, que son musulmanes, pero tienen un nombre especial donde en una entrevista que un periodista le hizo a este egipcio que finalmente fue a la universidad por deseo propio, no por el deseo de saber, sino porque quería saber y eso lo movió a estar y estudiar en la universidad. eh, Él decía que ustedes en Occidente tienen el reloj, y yo tengo el tiempo.
Yo cuando Interesante. escuché, leí, perdón, y leí un poco de la vida de él, porque él finalmente, después de vivir muchos años en el desierto, sin nada, sin agua, sin condiciones y tal, él le gustó mucho, tenía curiosidad por los libros y se encontró con un libro en el desierto y eso lo hizo buscar a alguien que lo enseñara. Entonces, bueno, finalmente él fue a la universidad por ese deseo propio, no había un mandato familiar, tú tienes que estudiar, tú tienes que ser alguien en la vida, con cosa más odiosa esa de que tú tienes que Eh, ser alguien en la vida. ¿Qué es ser alguien en la vida? ¿Qué es? una cosa. ¿Qué es ser alguien? Ajá, a ver. Son mandatos que después se convierten en un gran peso que lleva la gente en sus espaldas, porque son Ajá. esos significantes que marcan el crecimiento de los niños, de los adolescentes. Tú tienes que ser alguien en la vida, tú tienes que estudiar, tú tienes, que no decimos que no lo haga, pero hay significantes que definitivamente después Atraviesa, sí, atraviesa. no, y te marcan de tal manera que pierdes el deseo por vivir, porque esa obligación hace que pierdas tu horizonte, lo que realmente tú quieres. Y de lo único que tenemos que sentirnos culpables, dice Lacan, es aceptar nuestro deseo, hacer prevalecer nuestro Pero, deseo. claro, claro. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que, Hay bueno, algo, hay y en la algo sesión que de psicoanálisis, en la sesión de psicoanálisis no nos dejamos llevar por el reloj precisamente, sino por nosotros el llevamos tiempo. de dar, hoy lo hablaba justo con Fefa, que ella también está atravesando una experiencia de transitando el recorrido analítico. Hablamos del tiempo, ¿no? Lo que dura las sesiones en psicoanálisis y diferencia de otras corrientes, de otras, sí, corrientes de la psicología, la psiquiatría. Te decía que con el tema, porque me quedé con lo del egipcio y de toda esta tribu y del tiempo, para ellos que eso de que tú tienes usted tiene el reloj, yo tengo el tiempo, porque sabía hacer desde el no tener nada, no tener televisión, no tener electricidad, no tener los recursos o las cosas que nosotros tenemos. Y me hace pensar en este tiempo de los niños, Herminio, de en este tiempo, que lo Que hemos escuchado, tenemos que tener una tertulia de eso, en subjetividades, sobre los sí, niños en estos tiempos, sí. en estos tiempos, pero que lo vemos nosotros que tenemos un hijo, Herminio y yo somos esposos, somos colegas, esposos y tenemos un hijo, y lo vemos en nuestro hijo, lo vemos en otros niños, que ciertamente para ellos el tiempo es otra cosa completamente diferente. Es decir, no se trata de que si es mejor o es peor, pero es verdad que cada vez mientras lo material nos va colmando de satisfacciones, entre comillas, nos vamos dando cuenta que cada cosa creemos que nos colma, al final eso no tiene nada que ver con el deseo y que no tiene nada que ver con esas ganas de vivir. Y también es curioso porque además, Herminio, el empuje social que por eso muchas personas, adultos mayores, personas mayores de cierta edad, pasada los 65 años, van perdiendo el deseo de vivir, algunos, porque también se dejan aplastar por la sociedad, eh, porque empieza a ser inútil la persona mayor. Es decir, a medida que vas pasando el tiempo, lo vemos nosotros, que hemos pasado ya de década en década, y los que cuando llegas a los 30 años, por ejemplo, ciertos trabajos ya estás vieja, o ciertas situaciones, experiencias de vida, estás vieja. Es valorado acá en Europa, nosotros que estamos en Irlanda, las personas con cierta edad trabajando en supermercados, cosa que en Latinoamérica no vamos a ver nunca. Y a mí me llama la atención, ahora que estoy trabajando en un laboratorio químico y veo personas mayores, tú también, porque compartes conmigo esta experiencia, trabajando en el área de producción de químicos, personas muy mayores trabajando y con deseo de vivir. No se cuestionan de que hay uno más joven que llegó primero, perdón, que yo llegué primero y estoy allí y tal. Es decir, que hay una cuestión de la realidad temporal de cada uno, pero también que la sociedad intenta aplastarte aquello que tú crees que en el que tú
puede ser útil a lo social, ¿no? A lo social. Y te pregunto, ¿y tú qué piensas de eso? En una crisis, ahora con este tiempo pandemia, donde cada uno, incluso las personas que están acostumbradas a durar 20 años trabajando en una fábrica y de pronto los mandan a la casa, ¿cómo se las arregla el que ha pasado toda la vida atado a un trabajo? O tal vez no toda la vida, hablando de gente de más de 60 años, alguien con 30 años, que está acostumbrado a un ritmo de vida, la universidad, el trabajo, tal, y de repente le cambió el clic y ahora tiene que estar en su casa o teletrabajando o sin trabajo. ¿Cómo arreglársela? ¿Qué Claro. piensas tú en este tiempo donde el deseo cada vez está, es más problemático que alguien pueda no encontrarlo, porque sabemos que no lo vamos a encontrar, pero sí tener cierta plenitud o cierta manera de tener alguna felicidad, por decir, estoy contento, satisfecho con la vida, una vida más vivible, por decirlo de alguna manera. Estaba pensando en una respuesta que seguramente Ajá. puede ser simple, Uh -huh, trillada, pero que no es así. uh -huh. Y es el amor, Irene. Es decir, el amor sano, el amor, aferrarse a aquellas cosas que tú amas, aferrarse a la familia, a los amigos, aquello que te gusta hacer en casa. Hay gente que, oye, yo con mis maticas y puedo tratar de todos los días darle vida a mis maticas, porque me dan vida, mi perro me da vida, mi mamá, mi novia, mi esposa, mi pareja. Hay cosas que definitivamente el amor te ayuda a realmente a enfrentar aquello que se convierte en un gran estrago en la vida. El amor puede ser una cosa que realmente puede ayudarte a impulsarte a tener ese deseo de vivir, ese deseo. Entonces, aferrarse a aquellas cosas o a aquellas personas, a aquellas situaciones que de alguna otra forma te hacen verte a ti mismo como eres, pero también con las ganas de vivir, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que el amor es una gran respuesta ahorita, es una gran respuesta para de alguna otra forma enfrentar todo lo negativo que significa esto de la experiencia que está viendo el mundo del coronavirus y todas estas pérdidas que se están haciendo. Porque es que si no, imagínate, también hay otras elaboraciones, gente que crea otras cosas, pero porque las ama también. Yo hago Y esto pienso, porque me gusta, lo amo, a mí me gusta hacer esto. Y es una manera de aferrarse a aquello que tú amas. Y es una manera de desear, tener el deseo por vivir. y pienso que ahora donde podemos decir que todo nos cambió, las rutinas, la vida, justamente luchar contra eso, las rutinas. Yo la mayoría de mis pacientes los escucho hablando porque es que me cambió la rutina, porque estoy cansado de la rutina, porque la rutina se convierte, podríamos decir que en un insoportable, Herminio, el no saber hacer con la rutina. Pero hasta qué punto también, justamente en esa, como dices tú, porque te falta el amor, porque hay algo que tú crees que te va a colmar, que siempre va afuera, siempre estás buscándolo fuera, siempre estás buscando que eso, el otro, la pareja, el trabajo, la familia, tal. Pero mucha gente, y lo veo yo en la consulta, cuando empiezan conmigo, no se cuestiona el porqué de la insatisfacción. Y pareciera que el estar tan anclado a la insatisfacción, a lo que me pasa, al sufrimiento, el dolor, la queja, tal, que sería, llamaríamos en psicoanálisis el goce, no les permite ver realmente o hacerse la pregunta de que si realmente es una manera como siempre de ir poniendo lejos o tapando aquello que realmente quieres hacer, porque se aferran a un ideal y creo, en mi opinión muy subjetiva, y por eso este espacio se llama subjetividades, que los ideales juegan mucho en el Claro. tema del deseo, pero muchísimo, los ideales, los Sí, ideales.
sin duda alguna, Irene, que los ideales, esos significantes amos de la sociedad, la Que felicidad, el podríamos poder, explicar qué son significantes amos para los que se están conectando y que a lo sí, mejor no sí. conocen nuestros términos psicoanalíticos. Esos significantes que de alguna otra forma quieren ordenar la vida de los demás, la vida de la sociedad, la vida de los humanos. Por ejemplo, ahorita, de alguna otra forma, el hecho de cómo los gobiernos están ordenando a través de las cuarentenas, los lockdowns, la forma de vivir de la gente se está convirtiendo en un significante amo y sobre eso hay que despertar también. Sobre eso no hay que dejarnos apabullar, no hay que dejar que la cuarentena nos agarre desprevenidos y nos acostumbremos a eso, como decíamos al principio. Es decir, hay elementos de la sociedad que quieren marcar la vida y los destinos de la gente, haciéndonos desaparecer en nuestra particularidad, en nuestra subjetividad. Y esos son elementos que tenemos que ir pensando, tenemos que ir cuestionando, y por eso es importante, Irene, antes que se nos termine la hora de este espacio tan sabroso que tenemos todos los martes, aquí por Psicólogos Bitácoras, Irene y este servidor Herminio, la idea de que de alguna otra forma nosotros podamos poner en palabra todo aquello que nos inquiete siempre y poder conversarlo y poder entonces revisar, cuestionarnos y buscar aquello que realmente nos vaya diferenciando y que nos vaya ayudando a hacer frente a todo este empuje, a que, bueno, ese empuje de muerte que de alguna otra forma representa esta experiencia del coronavirus en muchas familias, en muchas personas, en nuestra sociedad. Hablando de poner en palabra, es interesante porque poner en palabra lo que nos pasa no es cualquier cosa y mucho menos hablarlo con cualquiera, porque muchas veces en poner en palabra, hasta en una reunión social, ahora es por Zoom las reuniones sociales, hasta de la familia, se Menos celebran mal que está cumpleaños Zoom, y menos tal. mal. Bueno, de alguna manera sí, beso Carlos, Alberto Sánchez, Carlos, querido saludos Carlos, de Carlos, un México, gran gran actor artista. venezolano que está Wow, en sí. México. Y un buen saludo así que sana, que nos sigue y bueno, a todos los que se han conectado. Muy bien, gran Eh, trabajo de queri- equipo. Quería decir que en esta lucha de cada uno que pueda y quiera, los que quieren hacer lazo con el otro, se juega mucho en las conversaciones familiares, de amigos y tal, la manera que nos comunicamos, hasta en los chats de WhatsApp, también, como dices tú, poner en palabra, pero no es poner en palabra con cualquiera y tampoco es poner en palabra todo, hasta lo más íntimo de cada uno, porque a veces el poner en palabra tu malestar hace que seas Ya, eh, sujeto de cuestionamiento de los otros. Es decir, alguien, vamos a poner ejemplos muy cercanos de gente que quiere emigrar. Ahí está puesto su deseo, por lo menos lo que él dice, en palabras. Me quiero ir, entonces empieza, él o ella a descifrar, es que yo quiero viajar, es que yo me quiero ir, es que me quiero ir a otro país y tal. Y comienza una batalla campal de los otros en sus deseos particulares de decirle, esto tú no lo puedes hacer porque te va a ir mal, que no sé qué. Léete, haga a cualquiera de ustedes. claro. Únanse o lean en algún momento un grupo de Facebook de, por ejemplo, en nuestro caso, venezolanos en el exterior, venezolanos en España, venezolanos en Irlanda, venezolanos en tal. Y lean la cantidad de comentarios negativos, sobre todo, o positivos, alentando de que la gente Claro. viaje. Entonces, poner en palabra, no es poner en palabra, no es cualquier cosa poner en palabra. Es verdad que hablar es terapéutico, pero poner en palabra aquello íntimo que tiene que ver contigo y tu deseo, creo que cuando te lo cuestionas y como que te inquieta demasiado y estás como agotado de escuchar tantos consejos de otros, sí es bueno en ese momento buscar a alguien que te escuche, que pueda ser neutral, en este caso un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, un psicoterapeuta, alguien que realmente esté capacitado para escucharte y poder ayudarte a descifrar ese malestar. Yo tengo Porque a pacientes veces los que, amigos o familiares sí, pueden también aplastar un poco el tema del deseo. claro. Yo tengo pacientes que se les ha hecho tan insoportable muchas veces esta situación que necesitan hablar. Y les he tenido que abrir varias sesiones para que puedan conversar, porque
se les hace insoportable y no tienen con quién hablar. Entonces hablan conmigo. Entonces, de alguna otra forma, ese poner en palabra también, de alguna otra forma, tiene que ver con la terapia, tiene que ver con lo terapéutico en ese sentido. Y el conversar, el poder decir aquello que siente, el malestar que se está haciendo. Eso es algo muy importante, Irene. Yo creo que en estos momentos silenciarse es darle un punto a favor a la cara de la pulsión de muerte que tiene este coronavirus estos tiempos. Y yo creo Carlos que está escribiendo y dice, perdón, Herminio, es súper importante buscar quien te escuche porque cada experiencia migratoria es distinta, que eso lo vamos a hablar en otro live, la experiencia migratoria y lo que se juega el deseo y de sí, lo de cada uno, porque, a ver, cada persona tiene una manera distinta de hacer las cosas, como la canción de Frank Sinatra, a mi manera, aunque pretendan hacerlo como my otros, way, my haya, way. sí, my way. Aunque pretendamos hacerlo de los otros, al final siempre hay una solución muy particular o se pretende hacer algo propio, por mucho que quieras hacer el ideal del otro, pero sale de ti. Entonces, lo que dice Carlos es interesante y gracias, Carlos, ¡mua! Te tengo muy presente. Es que cada experiencia migratoria es distinta. Es verdad que hay que escuchar quizás experiencias de otros, pero al final el ser escuchado para poner en palabra eso que vas a buscar despejar esa duda, ese enigma, eso que tú quieres hacer, que no solo la migración, puede ser un nuevo trabajo, un proyecto, algo que tú quieres hacer. Lo que tú Claro. quieras hacer, Una necesitas relación, una relación o simplemente pues el que tiene miedo de ponerse a escribir, que quiere escribir un libro y tal. Y hay algo que justamente estuve leyendo hoy, bueno, yo me la paso leyendo de psicoanálisis, y decía Jean Alain Miller, que es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que él decía que al final, algo que me hizo reflexionar, cuando hablas de la felicidad, que es eso que tú piensas que es algo, mucha gente lo ve como un universal, como esto que alcanzó el otro y tal, es una experiencia tan propia, la felicidad, que a veces hay gente que ni siquiera quiere vivir, Herminio, la felicidad. Es decir, hay gente que tampoco busca la felicidad y a lo mejor en la insatisfacción son felices. Entonces, la construcción es de cada uno. Saludos David Sucre, que está ahí, también colega desde Ecuador. Creo que la experiencia de la vida, al final ninguno estamos preparados para vivir. Y por eso, mientras más quieres transmitir como padre, como familia o como amigo al otro de la experiencia propia, al final, como que es como por ahí dicen, es saliva botada, ¿no? Al final, porque es propia la experiencia. todos sabemos cómo de alguna otra forma encontrar nuestros propios caminos. Lo que pasa es que a veces hay que hacer un proceso para encontrar ese saber en nosotros mismos. Yo quisiera ir terminando, Irene, esta Ajá. conversación, que ya el tiempo se nos está Sí, ya tenemos terminando, una hora, ya tenemos una hora. con la Bueno, no se frase nos está esta, terminando. Recuérdate que ahora los lives son infinitos, pero nosotros le ponemos un límite al sí, tiempo. sí, para Cosa ahora reflexionar, de... Ajá. aquella frase de Joy en la película de Soul que tú tanto ahorita hiciste mención, no sé qué voy a hacer con mi vida, pero sí sé que voy a vivir cada minuto de ella. Ay, qué bello, qué bello, qué Entonces, bueno, bello. cada quien buscar la manera de hacer frente, de poner un obstáculo a esa pulsión de muerte que vivimos en estos tiempos tan difíciles. Carlos dice, la felicidad es una experiencia personal que es importante también respetar. Es complejo porque cada quien tiene una manera de tenerla. Sin duda alguna, cada uno tenemos una Subjetividades. experiencia de lo que es, en el caso de Carlos, que es un maravilloso actor venezolano. Bueno, si me pongo a decir todos los estudios que Carlos tiene acá, se nos va una hora más.
Pero esas ganas de vivir, por ejemplo, poniendo un ejemplo, un venezolano en el exterior, él está en México ahora, Carlos Alberto Sánchez, Sí, y esa manera de cómo él ha transitado los distintos destinos y lugares de la vida y el saber hacer, y de saber hacer con la profesión, porque él es un actor que llega a México, donde es un país con cuántas veces puede tener, cuánta población tiene ¿no? superior Y a Venezuela, cuatro veces. con un historial de cine, de actuación que supera a cualquier país latinoamericano. Y él hizo Claro, ahí, entonces se enfrentó a eso. y hacer el lugar a eso. Entonces, creo que el lugar del deseo, aunque se pueda hacer insoportable, no tener ese lugar, creo que cada uno se lo puede ir forjando. No sé si la palabra correcta sería forjando, pero por lo menos ir encontrando maneras. Como Sí, dice por ahí un refrán, un día a la vez. sí. Pasito, 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 pasito. Te quieres ir al último paso, pero no has empezado el primero. Pero hay Creo que que inventar. Hay que inventar, cada quien tiene que inventar una forma, una maneras. manera que le ayude a ir procurando ese deseo por vivir. ¿Tú has encontrado la tuya, Herminio? Claro que sí, aquí estoy. Por lo menos estamos haciendo esto que nos gusta, hablar, aportar nuestras subjetividades, nuestras reflexiones, porque Claro. como dice Herminio al inicio del live, ¿no? Que tú dices que al final no es que nosotros les vamos a dar un saber, es No hay simplemente recetas, no hay no hay recetas, receta, es nuestra reflexión, pues. solo experiencias, claro. Es nuestra experiencia, nuestro recorrido de vida, migratorio, como psicólogos desde el ámbito psicoanalítico, pero podría estar un artista como Carlos haciendo conmigo un live hablando de la vida y va a ser tan importante como cualquier otro que se pueda poner acá a hablar y Bien. conversar. Entonces, bueno, Bueno, gracias. entonces, Irene, el martes que viene seguiremos Otra aquí en Subjetividades, a la divagando por aquellos temas que nos ayudan a salir al encuentro de todo esto que estamos viviendo en esta época tan difícil con el coronavirus y con diferentes temas y temáticas que nos deben siempre ayudar a poner en palabra aquello que nos ayuda a ir sacando nuestro deseo, buscando, propiciando, construir esa pulsión de vida. Por acá saluda Rita ¡mua! Desde Venezuela. Un beso, Eugenio, es mi madre que saludos siempre me apoya en Eugenio, todos los lives. este día cumplió Ah, años este ok. amigo. Ah, muy bien. Y Carlos, que dice, también es abrirse a la experiencia distinta y probar lo que nos hace felices. Él está poniendo acá cuál es su Instagram, Carlos Sazán, es un artista venezolano fabuloso. Y bueno, la semana que viene vamos a seguir divagando. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero Ya saldrán las encontraremos tertulias nuestras. seguramente nuestras tertulias para que cada uno participe y gracias por participar. Ahora, el reto de que lo cuelgues, Herminio. Así es. Ya Bueno, un saludo y aprendiste. gracias por estar ahí. Nos Que encontramos el tengan próximo martes. una semana conforme a lo que desean tener durante estos días. Un besito. A su deseo por vivir. Saludos. Un deseo por vivir. Saludos. Adiós. ¡Mua! Besos.